Hace ratito le platicaba, pues con casi incredulidad, que en Estados Unidos no existiera una mayor conciencia, no solamente de parte del gobierno, sino de la opinión pública, de los medios, sobre cómo sus problemas de violencia armada han comenzado a extenderse a otros lados. En el caso de México, pues permiten que los cárteles tengan acceso a las armas con las que tratan de desafiar el poder del Estado. Y se genera esta dinámica en la que el gobierno estadounidense exige más de México, mayor combate a estos criminales, mayor eficacia en el combate a estos criminales, mientras que al mismo tiempo ellos les están dando las armas con las que combaten a las fuerzas del Estado mexicano. Pues es una contradicción imposible de ignorar, es insostenible. Por eso se presentaron demandas en instancias judiciales en Estados Unidos. El asunto escaló a la Suprema Corte. Se sufre un revés porque pues la verdad es que la industria de las armas en Estados Unidos es un lobby poderosísimo, poderosísimo, y me parece termina por influir en el criterio de la Corte, porque la Corte pues habla de que están, digamos, protegidas estas empresas de cualquier responsabilidad legal, ¿no? Que son inmunes incluso a una demanda como la presentada por México. Y Alejandro Celorio es el abogado que diseñó y presentó estas demandas, y le agradecemos muchísimo, como siempre, que nos conceda unos minutos en tiempo real. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Enrique, qué gusto escucharte. Saludos a ti y a tu auditorio. Oye, pues una primera reacción a la pues sentencia de la Corte Suprema. Entiendo fue la jueza Kagan la que estuvo el escrito de la mayoría, ¿no? Y los argumentos que da. Sí, bueno, mira, no me sorprende porque sabíamos que era una batalla difícil, muy compleja, pero te escuchaba y creo que ese es el punto. No podemos normalizar este tema del tráfico de armas y que la industria de las armas estadounidense sea tan poderosa. Y la parte perversa es que no solo son poderosos, sino gozan de una ley de inmunidades que les permite evitar estas demandas. Una persona que sufre un atentado en los Estados Unidos no puede demandar por esta ley de inmunidades. Y peor aún, la información de trazabilidad, que cuando se encuentra un arma se rastrea a su lugar de venta y de origen, no es pública. Y ese es el elemento que utilizó la Suprema Corte para decidir que el juicio de México contra el comercio negligente de empresas de armas en Estados Unidos no pudiera proceder. La ley de inmunidades establece que no se puede demandar a estas empresas por responsabilidad civil. Pero hay dos excepciones. México invoca una de ellas. Las empresas no son inmunes si violan leyes. Y el argumento de México es, y que fue validado por la Corte de Apelaciones, de hecho la Suprema Corte revisa la decisión de la Corte de Apelaciones que fue favorable a México por unanimidad. La excepción dice, si hay violación a leyes, las empresas no pueden gozar de inmunidad y pueden ser demandadas. Y lo que México estableció es que estas empresas facilitan e incitan la exportación ilegal de armas, es decir, el tráfico de armas en violación a las leyes de exportación estadounidenses, y la venta sin licencia. La compra un prestanombre y luego se la pasa a un cartel. Esa venta es ilegal y es violatoria de la ley estadounidense. Y la Suprema Corte dice que el vínculo que argumenta México, que presenta México, es muy tenue, que las omisiones de la industria, el hecho de no tener cuidado o ser poco diligente, no es suficiente como para que se estime que tuvo una participación activa en la violación de la ley y por lo tanto resultan inmunes y el litigio no puede continuar. Es extraordinario que la Suprema Corte haya desaprovechado la oportunidad, no para decir que México gana y que los 10,000 millones que se buscarían en compensación se le otorgan al gobierno de México, simplemente que México pudiera presentar la evidencia que demuestra que estas empresas saben o deberían de saber que sus productos terminan en manos de criminales en México y que no hacen algo para evitarlo. Con el poder que tienen, bien podrían monitorear a su línea de distribución y preguntarle a sus puntos de venta, oye, ¿por qué todas las armas que te vendo terminan en Jalisco si te las estoy vendiendo para que se queden en Texas? Y no lo hacen. Esa es la negligencia que acusamos nosotros como México. Alejandro, te saluda Paco Almaraz. Mencionaste que esta decisión no pone fin a la lucha de México. ¿Qué acciones legales o diplomáticas se consideran para continuar este esfuerzo? Hola Paco, de entrada el diseño
fui el consultor jurídico con el entonces canciller Ebrard, planteamos una serie de acciones en el plano multilateral, en el grupo de trabajo sobre armas de fuego en Viena. Hay un tema de empresas y derechos humanos que se discute en Ginebra, donde tenemos que insistir que todas las industrias, pero en particular la industria de las armas, tienen que evaluar el riesgo que sus productos, sus acciones tendrían en los derechos humanos, en este caso el derecho a la vida, y cómo podrían mitigarlo. Una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien no es vinculante, puede evidenciar que las empresas tienen una responsabilidad en la violación de derechos humanos, y una segunda demanda presentada en el 2022 en Arizona, que esta me parece que la decisión de la Suprema Corte le va a servir. Esta segunda demanda en Arizona no es contra los fabricantes, las grandes corporaciones de armas, sino contra tiendas en Arizona que le venden a prestanombres y esos prestanombres después se las pasan a organizaciones criminales. La Suprema Corte dice, el vínculo entre las empresas fabricantes en Boston y el daño sufrido en México es muy tenue, es muy lejano, muchos actores participan. Ah, ok, Suprema Corte, entonces tú dices que una empresa no es inmune si el vínculo es más estrecho, o más robusto, o más evidente. En el caso de las tiendas en Arizona, se puede demostrar con mayor factibilidad que existe un nexo entre la conducta de los que venden y el daño sufrido en México. Así es que soy optimista que esta segunda demanda, que de hecho está en etapa de producción de evidencia, es decir, ya para entrar a lo que es un juicio en sí de presentación de pruebas y demás, avance. Seguramente van a querer las demandadas invocar la decisión de la Suprema Corte, pero espero que la jueza diga, son circunstancias diferentes, son casos diferentes, esta es una tienda, no es una empresa, y vamos a seguir para adelante. Sí. Estamos platicando con Alejandro Celorio, abogado, quien diseñó además las demandas presentadas por el gobierno mexicano contra los fabricantes de armas en Estados Unidos y las armerías que venden pues, estas armas que terminan en manos de los cárteles de la droga. Alejandro, en la otra corte, la de la opinión pública, Ajá. ¿crees que en esa sí se ha ganado el caso presentado por México? Es decir, ¿se ha posicionado la idea de la corresponsabilidad? ¿Se habla cada vez más en espacios públicos, mediáticos, sobre este hecho pues, incontrovertible? Y el papel que tendrían que jugar en ese sentido las autoridades estadounidenses para mitigar la violencia y el poder de violencia de estos cárteles. Es decir, ahí hay otro caso y ahí sí se ha ganado porque pues al menos hay una conversación que no existía antes. Sí, sin duda. Yo como litigante no gano hasta que la Corte resuelva a mi favor, pero sin duda en la opinión pública se han tenido muchas victorias. Antes, en Estados Unidos y en México, no se sabía de dónde provenían las armas. Parecía que era de generación espontánea, ¿no? Ahora ya cada vez más personas saben que al menos el 70% de las armas provienen de Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez más personas saben que en México solo hay 2 lugares donde se pueden comprar armas de manera legal, que no tenemos un comercio tan laxo ni una disposición como la segunda enmienda que protege el comercio en los Estados Unidos. Pero 2 elementos relevantes de cómo México ha ganado en este tema. En los Estados Unidos el tráfico de armas no era un delito, sino hasta el 2022. No era un delito. Entonces la policía no podía perseguir el tráfico de armas porque no era un delito. Ya lo es un delito federal. El presidente Biden reconoció que para combatir a los cárteles de la droga se les tiene que quitar las armas que proceden de Estados Unidos. Y lo mejor, la presidenta Sheinbaum a inicios de año, en la primera conversación telefónica respecto a aranceles con el presidente Trump, sí, tráfico de fentanilo, tráfico de migrantes, pero el primer paso es arrebatarle el poder de fuego a los criminales que trafican con sustancias y con personas. Así es que vamos avanzando, tenemos que seguir insistiendo y hay un punto que todavía necesitamos seguir insistiendo y avanzando, que es precisamente lo que me refería de la trazabilidad. La información de rastreo de las armas no es pública y en la opinión pública tenemos que exigir que se dé a conocer más de dónde provienen las armas, porque si esto fuera conocido por la generalidad, la conversación sería otra y quizás los jueces habrían resuelto de manera diferente. Tenemos que exigir que esta información sea pública para que las empresas sientan la presión de la opinión pública y modifiquen sus acciones, ya que las cortes no los van a obligar a hacerlo. Bueno, es que si sabemos de dónde vienen los jitomates, los aguacates, de dónde viene el combustible, es increíble que no podamos saber de dónde vienen las armas, ¿no? O sea, no es una excepción, es simplemente cumplir con la regla
Y bueno, te agradecemos como siempre, Alejandro Celorio. Mira, yo obviamente desde la trinchera de los medios de comunicación, me pareció una victoria que el programa de noticias más respetado y con más años al aire en la televisión abierta de Estados Unidos, en donde además tuve el gusto de trabajar varios años en 60 Minutes, le dedicara una historia, un segmento entero al asunto y escucharte en ese segmento y ver que trataron el tema con seriedad, que incluso tuvieron acceso a uno de estos lugares donde se venden las armas en México, que está controlado por la Secretaría de la Defensa, y que posicionaban el tema como pues el medio más creíble y más respetado entre una gran audiencia ya en Estados Unidos. Así que son pequeñas batallas también esas en las que se va avanzando. Gracias, Alejandro. Gracias. Buena tarde. Gracias.